Tengo un recuerdo de ya hace muchos años, no sé cuántos exactamente, pero es mi mamá viendo la televisión. Yo me acerco para observar qué estaba viendo y me topo con esto. Este fue mi primer contacto con El Rey de los Monstruos, que sí, no es su mejor adaptación, ni su mejor película, es decir, ni siquiera su diseño te hace pensar que sea Godzilla. Incluso actualmente se refieren a este ser como Sila. Y también hay una película japonesa donde Godzilla le parte toda su madre a esta cosa. Pero bueno, aunque esta película sea una completa ofensa para el personaje, aquí fue donde lo conocí, me guste o no, y estoy seguro que muchas otras personas también lo conocieron por esta película. Y después del rotundo fracaso crítico que fue esta película, parecía que no volveríamos a tener otra adaptación americana del personaje, pero nada más lejos de la realidad. Recuerdo que cuando me enteré que tendríamos una nueva película de Godzilla, por alguna razón tenía la idea de que sería una secuela de la del 98. Me pasó lo mismo con Amazing Spider-Man, que tenía la idea que sería la cuarta entrega de la saga de Raimi. De hecho, incluso en los puestos de películas piratas te la vendían así. Y luego, cuando vi el tráiler de Jurassic World, dije, ese es un reinicio. Ahora lo entiendo. Pero esa sí era una secuela. Era complicado entender esto con menos de 10 años. Pero bueno, me desvío del tema. En el 2014, casi ya hace 10 años, a la fecha de subida de este video, diablos. Me estoy volviendo viejo. Salió esta película que sin saberlo daría inicio a uno de los universos cinematográficos más exitosos. Una película que no solo es mi favorita dentro de este universo, sino una de mis películas favoritas en general. La película que hizo que me enamorara de este personaje. Damas y caballeros, es un placer para mí compartir mi opinión sobre Godzilla del 2014. La película inicia con una secuencia que mezcla imágenes tanto reales como ficticias, ambientadas en los años 50, y que pareciera conectarse con Castle Bravo, que para el que no sepa, Castle Bravo es el nombre clave que se le dio a lo que fue la mayor explosión nuclear realizada por los Estados Unidos. Esta secuencia ayuda a introducirnos en este mundo, de una forma algo vaga, pero nos deja expectantes, y que viene acompañado de tremendo temazo que es como una reinterpretación del tema clásico de Godzilla, pero más agresivo. Luego nos trasladamos a las Filipinas en 1999. Vemos llegar al señor Serizawa, que fue enviado por Monarca, ya que una minera detectó un foco de radiación. Creyeron que era un depósito de uranio, sin embargo se encontraron con algo completamente distinto. Ahí encuentran un fósil de una criatura enorme. Vivian insinúa si no es Godzilla, pero Serizawa le dice que no, que este era mucho más antiguo. Y ese fósil no es lo único que se encontraba en ese sitio. Dos esporas que se habían preservado perfectamente. Una durmiente y de la otra ya había salido algo. Ahora vamos a Yanjira, Japón. Aquí conocemos a Joe Brody y su familia. Él trabaja en una planta nuclear donde convenientemente todos hablan inglés y no japonés. Joe está preocupado porque están ocurriendo sismos cerca de la planta, sismos que parecen haber empezado en las Filipinas y haberse movido justo hacia su planta. Joe le pide a su esposa que vaya a revisar una de las plantas bajas para asegurarse que todo esté bien. Debido a que los sismos siguen en aumento, se da una fuga. La esposa de Joe trata de escapar del lugar, mientras él la espera afuera, pero tiene que tomar una difícil decisión: esperar a su esposa o dejar a toda la ciudad expuesta.
Desgraciadamente, ella tarda demasiado, y Joe decide cerrar la puerta. Sin embargo, logra verla una última vez, a través de la ventana, y ella le hace una última petición. Cuida a Ford, es decir, su hijo. Todo esto en el día de su cumpleaños. El director de esta cinta es Gareth Edwards, que en el año 2010 dirigió una película llamada Monster, una cinta independiente que trata sobre una pareja cruzando un área infestada de monstruos, que se encuentra entre México y Estados Unidos. No es la mejor película del mundo, sin embargo, la historia de su filmación es muy interesante. Pero si hago mención de ella ahora, es porque de igual forma trata de criaturas gigantes. Pero curiosamente no son el foco principal. La película se centra más en el impacto que tienen estos sobre las personas, y usar a estos monstruos como alegorías de problemáticas reales. Y en esos primeros minutos podemos ver que de igual forma veremos el impacto que tienen estas criaturas sobre las personas. Y que ya te digo yo que estos primeros 15 minutos me parecen brutales. Te introducen a este mundo, te plantean las principales amenazas y queda en claro el tono que tendrá la cinta. Ahora sí, volviendo a la historia, hacemos un salto en el tiempo de 15 años. Y vemos a Ford que se enlistó en la marina y está a punto de volver a ver a su familia en San Francisco después de unos largos 14 meses. Y cabe resaltar que este personaje tendrá la misma cara durante toda la película. Que te reencuentras con tu familia, cara inexpresiva. Que ves un monstruo gigante, cara inexpresiva. Que tu padre está muriendo, cara inexpresiva con una ligera preocupación. En fin, Ford se reencuentra con su familia. Todos están felices, se pone muy romántico con su esposa, pero se ven interrumpidos por una llamada, para informarles que Joe está detenido en Japón por irrumpir en la zona restringida donde ocurrió aquel fatídico accidente. A Ford le caga esto porque acaba de llegar y ahora tiene que irse de nuevo para ir por su padre. Se va a Japón y esta escena me da risa porque vemos a esta pareja llegar a recoger a su hijo el metalero, mientras que la situación de Ford es al revés. Nos damos cuenta que la relación entre Ford y Joe no es la mejor. Al parecer Joe no cumplió muy bien la promesa de ser un buen padre, pues se obsesionó con averiguar la verdad de lo que ocurrió aquel fatídico día, pues contrario a lo que se dijo, él no cree que habrá sido un desastre natural. Pero en fin, hablan un poco, parece que resolvieron el problema, pero al día siguiente Ford se da cuenta que Joe sigue insistiendo en irrumpir en la zona restringida. Joe le explica que con ayuda de un amigo colocó monitores de frecuencia cerca de donde se encontraba la planta, y logró captar que había algo en el sitio, algo que estaba hablando. También le dice que se siente culpable de la muerte de su madre, pues él la envió abajo, y por eso quiere averiguar qué fue lo que realmente pasó. Ford le dice que esta vez lo acompañará. Ambos regresan a lo que fue alguna vez su hogar, y lo primero que descubren es que no hay nada de radiación, el aire está limpio. Luego descubren unas instalaciones donde estaba antes la planta. Lamentablemente los descubren y los capturan. Dentro de esas instalaciones vemos que están estudiando una especie de crisálida. Mientras tanto a Joe se lo llevan para interrogarlo. Y Bryan Cranston nos recuerda el buen actor que es. Están mirándome ahora, estoy en una pecera, ¿no? Está bien porque yo sé lo que pasó aquí. Pasa en verdad, es que están escondiendo algo allá afuera. ¡Mi esposa murió aquí! ¡Algo mató a mi esposa! ¡Tengo derecho de saberlo! ¡Me merezco respuestas! Temblores iguales a los de hace 15 años se siguen repitiendo. Joe explica que son pulsos electromagnéticos y afecta todo lo eléctrico a kilómetros. Luego nos damos cuenta de que Joe y Ford tuvieron la tremenda suerte de llegar el día en que la criatura saldrá de su capullo. Serizawa da la orden de que maten a la criatura. La orden se lleva a cabo, sin embargo, ya era muy tarde. La criatura escapa y el caos se empieza a desatar. Desde aquí podemos darnos cuenta de la forma tan peculiar que tiene la película de manejar a los monstruos y las escenas de acción. El monstruo no se nos muestra en planos generales. A veces sí logramos verlo de cuerpo completo, pero es raro que pase. Casi siempre la criatura se nos muestra como si fuera tan enorme que no cabe en la pantalla. Además de que siempre se esconde en las sombras, haciéndolo más enigmático y siniestro. La acción no se centra tanto en la criatura en sí, sino en la destrucción que ésta arrastra consigo.
Ahora quiero hacer mención de otra cinta de la cual creo que esta película toma mucha inspiración. Esta trata sobre un grupo de personas que tratan de sobrevivir el ataque de un monstruo en Nueva York. Está filmada a modo de metraje encontrado, por lo cual siempre estamos desde la perspectiva de nuestros protagonistas. Nunca se explica el origen de la criatura, y no queda claro si la lograron detener. No hay héroes o villanos, solo son personas luchando por sus vidas. Y Godzilla toma mucha inspiración de esto para el manejo de las escenas de acción, siempre que se les es posible abordar los monstruos y la destrucción que desencadenan desde perspectivas humanas. Ahora sí, volviendo a la trama, la criatura desata el caos. En medio de todo eso, Joe sufre un accidente. Y descubrimos que la criatura puede volar, así que se escapa de lo más tranqui. Ya por la mañana llegó un general del ejército para decirle a Serizawa que ahora se harán cargo de la situación, y necesita que los acompañe. Le pregunta si necesita a alguien más del equipo, y pide que Joe y Ford sean llevados con ellos. Mientras van en un helicóptero, vemos que Joe está muy grave y... Esperen. No pueden hacer eso, no. La muerte de Joe es un tema, pero hablaré luego de eso. Pero miren el lado positivo, aún tenemos a Ford con su misma cara de miedo. Ya en el portaaviones vemos que se está haciendo todo lo posible para localizar a la criatura. Luego mandan a llamar a Ford para pasarle el contexto y que entienda todo el lore. En resumen, en el 54, un submarino sin querer despertó a una criatura. Todas las pruebas nucleares que se llevaron a cabo durante esa época no eran pruebas, sino intentos de matar a dicha criatura, un ser mucho más antiguo que la humanidad, de una era cuando la Tierra era 1000 veces más radiactiva. Estos seres se alimentaban de dicha radiación. Sin embargo, conforme el paso del tiempo, esa radiación se fue desvaneciendo, por lo cual descendieron más profundo en la Tierra para absorber la radiación del núcleo del planeta. Tras tal descubrimiento se creó la organización Monarca para estudiar a la criatura, a la cual bautizaron como Gojira. Luego le cuentan todo el rollo con el Muto, que es la criatura que se escapó, y que había ido a esa planta porque quería alimentarse de la radiación. Le preguntan a Ford si su padre sabía algo más al respecto de la criatura. Él dice no recordar mucho, solamente sobre el llamado de un animal, algo que hablaba. Tras eso mandan a Ford a Hawái para que tome un vuelo y regrese a su casa. Ya luego Ford, en un metro, se topa con un niño pelotudo que entra en el metro y sus padres se quedan afuera. Ford le dice a los padres que lo traerá de regreso. Mientras tanto, en el portaaviones se dan cuenta de que un submarino nuclear ha desaparecido, y que captan una señal de él en una isla de Hawái. Mira tú nada más, justo donde está nuestro prota. En fin, que envían un equipo de búsqueda y, efectivamente, ahí estaba el submarino en medio de la jungla. El Muto lo había llevado ahí para alimentarse del material nuclear que éste portaba. El teniente le dice a Serizawa que ya todo salió a la luz. Ya no tiene sentido seguir ocultando la existencia de las criaturas. Soldados empiezan a ser desplegados por diferentes zonas, y cazas son enviados para atacar al Muto. Este, al verse amenazado, emite un pulso electromagnético que deja sin energía a toda la ciudad, y deja varado a Ford en el tren. Mientras tanto, Serizawa, en la cubierta del portaaviones, ve cómo Godzilla se acerca. Me gusta esta escena porque vemos una espina dorsal sobresalir del mar como si de la aleta de un tiburón se tratase. La cámara se gira a la izquierda y vemos otra. Luego vuelve a hacer el mismo movimiento para mostrar una última, dejando en claro las dimensiones colosales de la criatura. Se acerca peligrosamente al barco, pero pasa de ellos. Simplemente no son su objetivo. Un tsunami se empieza a desatar en la costa, que por cierto, eso nunca me quedó claro. ¿El tsunami lo desata Godzilla? Porque algunos dicen que es Godzilla el que lo provoca, pero yo siempre pensé que era el pulso electromagnético del Muto. Y pues como estos provocan una especie de sismo, pues yo pensé. Además si fue Godzilla, porque en San Francisco no ocurre lo mismo. Pero bueno, volvamos a la peli. El agua arrasa con todo. La música se intensifica. Las luces empiezan a apagarse. Todo queda sumergido en la oscuridad. La música se detiene. El silencio prevalece, y unas bengalas de color rojo son arrojadas al cielo para iluminar al objetivo. Y vemos esto.
De nuevo nos enfoca la criatura en un plano general, ni siquiera vemos el rostro de Godzilla, solo una parte de su cuerpo que abarca toda la pantalla. El rojo prevalece, que es el color que representa a Godzilla en esta película. En entregas posteriores cambiaron su color al azul, probablemente para que contrastara más con el naranja de Kong. Pero aquí es el rojo. Este viene a ponernos alerta, pero también simboliza la fuerza y el poder de este ser. Soldados empiezan a dispararle, pero esto no le hace ni cosquillas. Mientras tanto, la electricidad empieza a regresar en algunos lugares, incluido donde Ford se encontraba. La oscuridad se empieza a disipar. Las vías del tren se van iluminando de a poco, pero en medio de estas aparece el Muto. El tren empieza a moverse dirigiéndose hacia él, y no hay forma de evitarlo. Helicópteros empiezan a atacarlo. El Muto destruye las vías del tren y este empieza a caer. Varias personas pierden la vida, pero el niño y Ford logran sobrevivir. El Muto entra al aeropuerto. Un helicóptero lo sigue atacando, pero Godzilla se interpone, como si de una montaña viviente se tratase. El helicóptero pierde el control y se estrella, causando una explosión en cadena de varios aviones. Todo esto lo vemos desde la perspectiva de la gente que se encontraba en el aeropuerto. Todos gritan, pero se quedan en silencio cuando Godzilla aparece. Y por primera vez lo vemos de cuerpo completo, pero la película se niega a usar un plano general, así que opta por una toma que empieza desde los pies de Godzilla, y la cámara se va moviendo lentamente hasta llegar a su rostro, pudiendo así apreciarlo por completo pero sin perder la sensación de lo colosal que es. Todo esto acompañado de un coro de voces que emerge de las notas musicales, que le añade un tono oscuro e intrigante a la escena, como si una deidad se hubiera hecho presente. Y con esto concluye toda esta secuencia que empieza desde que descubren al Muto en la isla hasta este momento, solo para presentarnos a Godzilla. Hay gente que dice que esta película es aburrida, y yo solo pienso, acabamos de ver un tsunami junto a monstruos destruyendo todo y militares atacándolos. ¿Qué tiene eso de aburrido? Aunque creo saber por qué la gente se llega a sentir así. Sé que hasta este punto he hablado de la película como si fuera la octava maravilla, y es que a mí me encanta, y simplemente quiero exponer los puntos de por qué me parece una genialidad. Sin embargo, tampoco haré de lado sus defectos. Y quiero hablar sobre por qué las personas pueden llegar a sentir que es aburrida. Punto número 1. Siempre te cortan las peleas entre los monstruos. Es decir, siempre parece que están a punto de pelear y ¡pum!, te cortan la escena. Y pues por ser una película de Godzilla, la gente quiere ver guamazos. Y pues no hay muchos de esos aquí. Sin embargo, todas las escenas de acción, como las que comenté anteriormente, pienso que son lo suficientemente entretenidas y emocionantes para reemplazar las peleas. Entonces, ¿por qué la gente aún así se llega a sentir aburrida? Pues porque los personajes nos dan igual. El único personaje interesante era Joe, pero lo matan a los 40 minutos. Y este es, creo yo, el mayor error de la película. Y uno que le salió muy caro. Es que Joe era un personajazo, tenía buenas motivaciones. Su muerte se resiente bastante. Desde que ya no aparece, la película se vuelve lenta, porque ya no tenemos un personaje que realmente nos importe como para preocuparnos por lo que le pase. Que Ford tenga una familia no es motivo suficiente para que nos importe, porque su familia también nos da igual. Es que hasta en vez de poner escenas de ellos, podrían poner escenas de cualquier persona que se encontrara en esos lugares, y tal vez hasta llegaría a ser más interesante. Es que ¿cómo matas a tremendo personaje? Ni siquiera lo dejaste llegar a la mitad de la película. Es más, ¿cómo se te ocurre desperdiciar así a tremendo actor? Pero no, prefieres dejarme a Ford con su misma cara de mía. En resumen, todos los personajes de esta cinta son planos, excepto Serizawa. Él es el segundo mejor personaje de la peli. ¿Cómo lo quiero, Serizawa? Espero que nunca le pase nada malo y lo podamos seguir viendo a lo largo de esta saga. De regreso a la peli, cerramos la trama del niño subnormal volviendo con sus padres, que no aportó nada a la trama. Creo que solo querían a un niño en la escena del tren para generar más tensión, porque saben que Ford nos da igual. En fin, Ford se une a un grupo de soldados que van de regreso al continente, ya que parece que los monstruos van para allá, y pues quieren darles caza. Mientras tanto, Serizawa y Vivian concluyen de que el Muto estaba comunicándose con la otra espora, que al parecer no estaba muerta.
Esta había sido almacenada junto a otros residuos nucleares, así que sí, la dejaron con un festín para que se alimentara y pudiera nacer. Ahora tenemos otro muto suelto. Pero se dan cuenta que esto es diferente. Concluyen que es una hembra, y los llamados que se habían estado haciendo eran de apareamiento. Los militares idean un plan para detener tanto a los mutos como a Godzilla. Utilizar una ojiva nuclear como cebo, colocarle un temporizador, ponerla en un bote y alejarlo de la población para que la radiación no afecte a nadie. Serizawa cree que la naturaleza tiene el poder de ordenarse a sí misma, sin intervención humana. Cree que Godzilla es el balance y que solucionará todo el problema de los mutos. Pero el almirante le dice que es una locura y autoriza el plan de la ojiva nuclear. Luego Serizawa le muestra un reloj al almirante, que ya habíamos visto que siempre lo porta consigo. El almirante le dice que el reloj se detuvo. Serizawa le dice que así es. Se detuvo a las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto de 1945. Para nada es un secreto que la concepción de Godzilla viene del miedo que generó la bomba atómica a los japoneses, y en este pequeño momento se hace alusión a esto. Serizawa no quiere que usen armamento atómico, pues es consciente de lo impredecible y peligroso que se puede llegar a ser. Mientras tanto, Ford llega a California. Ahí se une un tren que va a transportar la ojiva a San Francisco, porque sí, los mutos van a reunirse ahí, justo donde vive la familia de Ford. Sin embargo, en el camino, el tren se ve interceptado por uno de los mutos. Y tenemos una escena que, contrario al resto que hemos visto, no es explosiva, sino que se enfoca más en el suspenso y el terror que es estar frente a estas criaturas. Tenemos a Ford y a este otro soldado solamente tratando de hacer el menor ruido posible para que no los vean. Y, por cierto, no lo he mencionado, pero un aplauso al apartamento de efectos de sonido, porque todos los ruidos que emiten las criaturas son brutales. Durante esta escena también nos damos cuenta que el muto hembra está preñado, y ésta se encarga de tirar el tren a un río. Todos mueren excepto Ford, que sobrevivió con sus poderes de prota. Por la mañana llega un helicóptero a traer la ojiva, y se llevan a Ford con ellos. Luego se encargan de llevar la ojiva a un barco y poner el plan que tenían en marcha. Mientras tanto, en el Golden Gate, los caminos se encuentran congestionados, pues todos quieren salir de la ciudad. En un autobús se encuentra el hijo de Ford, pues Ellie lo había mandado con una amiga para que saliera de la ciudad, mientras ella se quedaba ayudando en el hospital. El silencio prevalece tras un rugido. Godzilla está presente. ¡Ay, un puto screamer! Vemos una bandada de pájaros volar, presagiando el desastre que está a punto de suceder. Vemos algo grande emerger del agua, y nos damos cuenta que esa colosal masa solamente es la cola de Godzilla. Los barcos empiezan a disparar como locos, poniendo a riesgo a los que se encuentran en el puente. Varios misiles se dirigen a los civiles, pero Godzilla indirectamente se interpone entre ellos, salvando a todos los que se encuentran ahí. Luego, Godzilla atraviesa el puente de un costado al otro, posiblemente matando a varias personas. Porque él no es un héroe, pero tampoco es un villano. Simplemente es una fuerza de la naturaleza. Y el hijo de Ford está bien. La electricidad se da de pronto en toda la ciudad. La esposa de Ford ve una silueta entre la niebla. Se da cuenta que es un hombre en un paracaídas. No comprende muy bien qué sucede, y luego un avión se estrella contra un edificio detrás de ella. Todos los aviones del ejército empiezan a caer. Algunos soldados logran eyectarse de estos antes de que se estrellen. El muto desciende del cielo y se lleva la ojiva que llevaba el barco. Luego, este se reencuentra con su amada y le da la ojiva para que alimente a sus hijos. Ay, pero qué bonito. Lástima que tendrán que ser exterminados de las formas más brutales posibles. Mientras tanto a Ford lo mandan a llamar, ya que conoce cómo funciona el cronómetro de la bomba y puede desactivarlo fácilmente. Idean un plan que consiste en saltar desde un avión, pues no pueden entrar en algún tipo de vehículo, ya que nada eléctrico funciona en cierto rango de distancia de los mutos. Al llegar, desactivan la bomba y previenen que toda la ciudad sea cenizas.
En caso de no poder desactivar la bomba, la llevarán a un barco y la alejarán de la ciudad. Así que se retiran para poner el plan en marcha. El almirante va con Serizawa y le pregunta si cree que Godzilla tenga probabilidades de detener a los mutos, pues se ha dado cuenta que todos sus intentos por detenerlos no han funcionado. Serizawa le dice que la arrogancia del hombre es creer que controlamos la naturaleza, y no al contrario, que ya hablaré de este mensaje luego. Y pues dice su icónica frase de "déjelos pelear". Y pues sí, ¿no? Al final es lo que todos queremos ver, los monstruos mentándose su madre. Mientras tanto, vemos como Godzilla y el Muto están a punto de enfrentarse. Y esperen, no empujen, quiero ver la pelea, esperen, no cierren las puertas, no. Bueno, he de admitir que mostrar una pequeña pelea aquí no hubiera estado mal. Pero bueno, pasemos a otra escenaza de la peli. Ford va en el avión junto a otros soldados. Escuchamos como uno de ellos está rezando, mientras Ford ve una foto de su familia. La alarma empieza a sonar. Un coro de voces se hace presente, similares a los que escuchamos cuando vemos por primera vez a Godzilla. Las compuertas se abren. La música sigue evocando una sensación terrorífica. Todos se preparan y saltan. Tenemos estas tomas en primera persona desde la perspectiva de Ford. Su visión está restringida por las gafas que lleva puestas, haciendo que la escena se sienta claustrofóbica. Todo está oscuro, pero las luces de los relámpagos de vez en cuando iluminan la escena, y vemos el infierno que se está desatando en la tierra. Ya en el suelo todos se reúnen, localizan el objetivo y se movilizan. Al llegar vemos al Muto poniendo sus huevos, y luego Godzilla se hace presente. Vemos cómo emerge de las penumbras, y lo acompaña un piano que solo toca una nota, como si de una película de terror se tratase, a lo que procede a lanzar un rugido ensordecedor. El Muto se retira para enfrentarse a este, lo que aprovechan los soldados para entrar al nido. Y ahora sí, vamos a ver peleas y esperen, casi no miro nada porque todo está tan oscuro. Los soldados entran al nido y localizan la bomba. Godzilla y los Mutos siguen luchando, sin embargo parece que estos le están ganando. Los soldados ven que la bomba está sellada y no pueden acceder a ella para desactivarla, por lo cual deciden llevársela. Ford se queda para abrir un camión de gasolina y así hacer volar el nido. La hembra decide regresar para ver lo sucedido. De pronto, una luz azul aparece. Las espinas dorsales de Godzilla empiezan a iluminarse, y este dispara su aliento atómico. Hay muchas teorías de por qué Godzilla no lo usó antes, como por ejemplo que los pulsos electromagnéticos lo afectaban, pero yo les diré la verdadera razón, para un mayor efecto dramático, que para los que ya eran conocedores del personaje no era una sorpresa, pero por ejemplo para mí yo de 8 años que desconocía mucho el personaje, esto fue brutal. La Muto hembra empieza a darle caza a los soldados. Godzilla se queda luchando con el macho, y en un descuido de este, lo elimina con un solo movimiento. Un edificio cae y Godzilla con él. Este ya está cansado, igual que Ford, y en este momento, nuestros protas cruzan miradas. Ford se da prisa, y mientras unos soldados distraen al Muto, él se apresura a poner en marcha el barco con la bomba, pero de pronto, el bote se detiene, y se da cuenta que el Muto está sobre él. Ford está acorralado, ya no hay nada que pueda hacer, pero él no se deja intimidar, y le apunta a la criatura con una pistolita. Por suerte para Ford, Godzilla llega justo a tiempo, y mata al Muto de la forma más brutal posible. Al final ambos protagonistas caen exhaustos. Parece que ese será el final de Ford, pero un helicóptero sale de la nada para rescatarlo. Algunos dicen que sería un mejor final si Ford muriera, y no sé si lo dicen porque un sacrificio heroico sería un buen cierre para el personaje o les cayó tan mal que lo querían ver morir, pero no sé, me da un poco igual si sobrevivía o no. Y la bomba se logró alejar lo suficiente de la ciudad. Que ya te digo yo que realmente no sé qué tan lejos pudo haber viajado ese barco en ese lapso de tiempo. Pero bueno, querían cerrar la película con un final feliz. Ford se reencuentra con su familia, y Godzilla
logra ponerse de pie de nuevo, para desaparecer en las profundidades del mar, antes de que la gente le deje de aplaudir y le quieran reclamar parte de la destrucción de la ciudad. Y con esto concluye la película. Y el video también terminaría aquí, de no ser porque les dije que quería hablar un poco de la frase que dijo Serizawa. Por si no fuera suficiente sentirse insignificante al lado de estas colosales criaturas, a lo largo de la película vemos como todo intento humano por tratar de detenerlas resulta inútil, y al final es la misma naturaleza la que se encarga de restablecer el orden sin necesidad de intervención humana. O bueno, casi sin intervención humana, porque Ford sí que interviene, haciendo volar el nido de los mutos, lo que echa un poco a perder este mensaje. Pero no sé, supongo que tenían que poner a hacer algo a Ford para que no digan que no aportó nada a la trama. Pero bueno, conclusión. Esta película me encanta, y aunque no es perfecta, el manejo que tiene esta con los monstruos me parece genial. Tiene muchas escenas que sí considero que vale la pena ver al menos una vez en la vida. No he encontrado otra película que me transmita lo mismo que siento al ver esta. La atmósfera que crea me parece única. Si acaso Cloverfield se parece, pero no logra saciar mis ganas de ver algo similar. Esta es mi favorita de Godzilla hasta la fecha, aunque Minus One parece ser un fuerte contendiente para el puesto. Shin Godzilla también me encanta, y tal vez incluso es mejor, pero yo disfruto mucho más esta. Y repito mi punto que no es lo mismo encontrar un producto disfrutable a que este sea de calidad. Y bueno, con esto concluyo el video. Gracias por llegar hasta el final, espero lo habrán disfrutado, y díganme qué opinan de esta película. Sin nada más que agregar, me despido. Chao.